Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta ya. Bienvenidos a aquellos que acaban de conectarse a través de nuestros diales y también a aquellos que acaban de despertar. Esperamos de una estupenda Semana Santa. Está hoy con nosotros la consejera de Turismo y Empleo, que seguramente nos va a poder aportar muchos datos de cómo ha sido esta Semana Santa en el conjunto de las islas y especialmente en Fuerteventura, y también la candidata a presidir el Partido Popular en la Isla Majorera, Jessica de León. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo ha ido la Semana Santa? Una semana que además se resolvió felizmente para Las Palmas entre sindicatos y patronal, no así en el caso de Tenerife. En conjunto, ¿cómo han sido los datos? Bueno, pues ha sido una Semana Santa rara en ese sentido porque, bueno, pues el lunes, martes, miércoles estuvimos, tanto el presidente como yo, intentando acercar posturas. El lunes hubo una propuesta, el martes llegó una nueva propuesta, el miércoles finalmente en el despacho de presidencia hubo un último intento a la desesperada para intentar acercar posturas y no fue posible. Y por tanto, bueno, pues el jueves, viendo cómo se desarrollaba esa huelga, que afortunadamente tanto jueves como viernes, aunque los datos de participación son dispares, se desarrolló con total tranquilidad, cosa que es de agradecer por los sindicatos mayoritarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como son sindicalistas de base y comisiones obreras. Y luego en la provincia de Las Palmas pues se logró firmar un acuerdo. Es verdad que aquí las partes tenían claro que las negociaciones en la mesa eran distintas. No tiene nada que ver la provincia de Las Palmas con la provincia de Santa Cruz. En la provincia de Santa Cruz existen los pactos salariales, que ellos firman convenios bases. Luego cada centro directivo mejora condiciones o paga a convenio. Por tanto, a pesar de que hay un mantra de que en la provincia de Santa Cruz se cobra menos que la de la provincia de Las Palmas, es el convenio base el que establece el sueldo, pero luego los pactos salariales mejoran. Eso lleva una diferencia entre las propias cadenas hoteleras y además de eso un conflicto de antigüedad que se resuelve el próximo día 29. Todo eso sobre la mesa. Bueno, pues era complicado acercar posturas en Tenerife, fundamentalmente con los sindicatos que habían denunciado esa antigüedad, que eran comisiones obreras y UGT. Pero insisto, en Las Palmas creo que la buena noticia era ese plus o esa o esa paga extra, ellos le llamaban prima, de 650 euros, y esa subida salarial que va a sucederse en apenas 9 meses del 9%. Es verdad que aquí teníamos la ventaja de que el convenio vence el 31 de diciembre de este año y por tanto las partes se tenían que sentar a negociar no solamente el convenio de este mismo año, sino el venidero. Afortunadamente, como digo, pues para el año 26 también se ha subido, o se garantiza una subida salarial del 4% para que haya tiempo para la mejora de ese convenio, donde además se incluyen o se van a incluir la eliminación paulatina de la turnicidad, los turnos partidos y las camas elevables. Y creo que pues el gobierno en su labor de mediación, porque creo que algunos están confundiendo qué es lo que nos toca. Nosotros no podemos usurpar la negociación colectiva, el papel de la patronal y los sindicatos, que son los firmantes de esos convenios. El gobierno no participa de esas firmas y por tanto, bueno, pues insisto, y en la provincia de Santa Cruz llegamos hasta el final, pero no fue posible. Bueno, esto es lo que ha marcado una pauta. También se anuncia una nueva convocatoria de manifestación en las calles donde se está pidiendo un límite al turismo. Será en mayo, creo que el 18 de mayo, según hemos podido leer este fin de semana. ¿Qué se ha logrado de todos estos grandes debates que ha habido, donde además el gobierno creo que nos ha puesto de espaldas? Es decir, tanto el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como usted misma, con esas plataformas, no es que haya rechazado ninguno de esos argumentos, sino que yo creo que durante todo este tiempo por lo menos se ha intentado explicar exactamente cuando dicen que Canarias tiene un límite a qué se están refiriendo todas las políticas, como de la que hablaremos ahora mismo del alquiler vacacional también, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno ha dado pasos firmes. A lo mejor creen que las soluciones a los problemas estructurales de Canarias llegan
en 12 meses, pero el problema de la vivienda no se va a atajar en 12 meses. El problema de la saturación en carreteras, particularmente de la isla de Tenerife, porque si bien es cierto que hay casuísticas que afectan a las 8 islas o 7 islas por igual, hay otras que son intrínsecas de Tenerife, como el problema de la movilidad o el problema de incluso hasta de la falta de vivienda en puntos muy concretos del sur de Tenerife, que hace imposible vivir en esas zonas, ¿no? Es verdad también que el gobierno ha dado respuesta y los cabildos en esas islas, en Gran Canaria y en Tenerife, a la situación que se vive en muchos parques naturales y nacionales como Anaga, Masca, y ahora también en estudio está el Parque Nacional del Teide, ¿no? Creo que se han ido dando pasos con esas mesas del reto demográfico, donde además se han acercado posturas hacia dónde tenemos que dirigir la fiscalidad de la comunidad autónoma. Y creo que además se ha reflexionado en torno a la sostenibilidad bien entendida, económica, social y ambiental. De tal forma que hasta lo más nimio de la industria, entre comillas lo de nimio, como puede ser una promoción turística, la hacemos ya enfocado hacia un turista responsable, consciente, informando de los valores que tiene Canarias y emprendiendo campañas no solo en origen, sino también en destino sobre cuestiones importantes sobre la sensibilización ambiental o sobre la necesidad que tenemos de que consuman local, entendiendo que el turismo es esa locomotora que mueve otros sectores económicos. Es verdad que el problema principal por el que creo que el movimiento ha cobrado especial relevancia en la calle es la vivienda, y no podemos obviar que hay un problema de acceso a la vivienda de los más jóvenes, pero también en el precio de los alquileres, que se ha incrementado más de un 30% en los últimos 5 años, mientras que los salarios lo han hecho concretamente en la industria turística un 10% en los últimos 5, con lo cual creo que ese desfase más en un periodo inflacionista, donde ir al supermercado o rellenar el depósito de combustible es mucho más caro, está haciendo presión sobre la clase media trabajadora de Canarias. Y todo eso es entendible por parte de la ciudadanía, y creo que este gobierno no ha estado quieto, muy al contrario, ha estado haciendo políticas sociales por un lado y por el otro lado de límites. Sabemos también que el presidente está ahora mismo yendo a Europa intentando pedir esa ley para evitar la compra de viviendas por parte de extranjeros que son los que en estos momentos pueden acceder a un precio elevado, que por otro lado forma parte también de una lógica de mercado que ha sido perjudicada claramente por una nefasta ley de vivienda estatal, que el propio gobierno reconoce en sus informes del INE que en Canarias ha sacado el 40% de la oferta residencial del mercado por inseguridad jurídica de los propietarios. Ante menor oferta, los precios suben porque la oferta se tensiona. Y por tanto, estas cuestiones hay que ponerlas también sobre la mesa y exigir al gobierno central que rectifique esa mala política de vivienda que estamos sufriendo en España. Bueno, la ley de alquiler vacacional, de la que hemos hablado mucho, prácticamente en todas las entrevistas con Jessica de León, sale aquí y me imagino que en toda Canarias, sobre los trámites que una vez que ya están en el Parlamento se están derivando de esos debates. ¿Cuál es la percepción? Porque usted conoce la ley y conoce los objetivos perfectamente. Lo que quizá no han entendido muchos ciudadanos son esas interpretaciones. Primero, un temor a poder perder esa actividad, pero perderlo además para siempre. Después, dudas interpretativas en cuanto a lo que es, si es vivienda nueva, si es un dúplex, si es, bueno, las dudas que hay normalmente en todas las sobremesas. Pero ¿qué dudas han suscitado o qué apoyos o no apoyos el resto de los partidos políticos que han puesto sobre la mesa como contrapesos, quiero decir? Bueno, pues no tenemos ninguna propuesta más allá de la crítica fácil por parte de partidos que formaron parte del gobierno de Canarias hasta antes de ayer, donde la demanda precisamente tras la entrada en vigor de la ley de vivienda se disparó un 120% en Canarias, precisamente por la inseguridad jurídica, y las personas que se cruzaron de brazos han salido con el discurso banal, sin ninguna propuesta alternativa sobre la mesa. Y cuando tú no tienes propuestas y no presentas una enmienda a la totalidad, que significa poner sobre la mesa cuál es tu alternativa, habiendo tenido 2 meses para ello y un debate previo de aproximadamente un año, donde ya por parte del gobierno, en un ejercicio total de transparencia, se sentó a los grupos de la oposición
cada vez que se iniciaba un trámite nuevo explicando las modificaciones, no solamente con la consulta pública cuando no había texto al que atacar, cuando hubo un primer borrador, antes de sacar el borrador se sentó a los grupos de la oposición, ese borrador mutó tras el periodo de alegaciones y se sentó a los grupos de la oposición, y antes de que llegara al Parlamento nos intentamos sentar con todos los grupos de la oposición, excepto con uno que no se quiso sentar, que es el que ahora nos critica, que es el Partido Socialista, ¿no? Nosotros hemos cumplido con, creo que lo que nos toca, que es aportar transparencia, intentar que haya lealtad institucional entre grupos, entre partidos, independientemente de que pensemos distintos. Y ahora, bueno, pues la ley ha entrado en la dinámica parlamentaria, donde los grupos de la oposición se están turnando para pedir prórrogas de 15 días en 15 días para presentar enmiendas a la ley. Por tanto, nos podemos ir hasta mitad de mayo aproximadamente, y es curioso cómo la ultraderecha se casa con la izquierda, ¿no? Sin ningún tipo de rubor, compartiendo los mismos argumentos además. Lo digo para cuando alguna vez sale en el debate que si el PP es derecha o ultraderecha, pues hoy el Partido Socialista está usando de bastón a Vox o Vox al Partido Socialista, ¿no? En este caso, para la vivienda vacacional, y da igual si no conoces los tonos de uno o de otro, pones la intervención de uno y la intervención de los otros y son exactamente iguales. Por tanto, ahora mismo no tenemos ninguna alternativa que debatir los grupos que componen el Parlamento procedentes de los partidos de la oposición, porque, insisto, están en este debate de enmiendas, y tengo que resaltar aquí que es verdad que Nueva Canarias ha sido el único que, a pesar de pensar distinto y compartir una parte del proyecto de ley, pues se ha sentado, ha expresado sus dudas, se les ha contestado y al menos hemos sentido que hacían un esfuerzo por entender el proyecto de ley, respetando siempre que piensen distinto, por supuesto, al gobierno. Por lo tanto, seguimos en un trámite que nos puede llevar hasta junio, julio aproximadamente. Su aprobación definitiva. Sí. ¿Y esto cómo se va a traducir en el mercado? ¿Qué va a pasar a partir de entonces? Bueno, aquí hay tres situaciones que yo creo que son importantes que las conozcamos, porque los propietarios empiezan a leer la ley desde el artículo 1, los propietarios que hoy están ejerciendo el alquiler vacacional, y empiezan a suscitarle dudas de si su vivienda tiene que cumplir los 25 o los 39, y para nada. El que hoy está ejerciendo el alquiler vacacional solo tiene que leer la disposición transitoria primera, que básicamente lo que dice es que si cumplen el decreto 113/2015 podrán quedarse ejerciendo la actividad. ¿Cuál es la duda que le suscita a los propietarios del alquiler vacacional? Dos cuestiones. Primero, si tienen cédula de habitabilidad o no, que mucha gente me ha trasladado que están yendo a sus ayuntamientos a pedir esa cédula de habitabilidad. Y segundo, si tienen o no actividades clasificadas. Y ese es el trámite que no lo hemos obligado nosotros a lo que lo cumplan. Ese trámite está en el decreto 113/2015, creo recordar que en el artículo 4, donde se dice que la vivienda tiene que cumplir salubridad, seguridad y en general actividades clasificadas. ¿Quién enclaustra las actividades clasificadas en el decreto? ¿Por qué aparece ahí? Bueno, pues aparece porque cuando la ley de arrendamientos urbanos cambia en el año 13 y dice que la vivienda vacacional es una modalidad extrahotelera, cuando llega a Canarias esa ley de arrendamientos urbanos, existe ya una ley en vigor, que es la del año 11 de actividades clasificadas, que dice que todo tipo de alojamientos turísticos son actividad clasificada. Por tanto, si los alojamientos turísticos se clasifican entre hoteleros y extrahoteleros, y la vivienda vacacional es un extrahotelero, va a actividad clasificada, como el resto de las modalidades alojativas. Y es una cuestión de seguridad al propietario, pero también seguridad al cliente. Y es un trámite de comunicación previa a su ayuntamiento. Es verdad que los ayuntamientos están muy perdidos, es verdad que los ayuntamientos durante toda la vigencia, 10 años de vigencia del decreto, no han pedido a estos propietarios el trámite de actividad clasificada, y también es verdad que yo entiendo las dudas que puedan surgir, pero también es verdad que los planeamientos en Fuerteventura, salvo el de Pájara, que está en vigor, todas las licencias que entraron antes del planeamiento de Pájara no tienen que cumplir estrictamente el planeamiento, sino que
pueden presentar el trámite de actividad clasificada. En el resto de planeamientos no hay restricción sobre la vivienda, sobre el uso turístico de una vivienda, el caso de Fuerteventura, ¿no? Y lo que estamos haciendo son jornadas concretas, técnicas con los ayuntamientos para ayudarles a interpretar qué es una actividad clasificada. Y además se nos ha pedido desde la FECAM que hagamos una instrucción aclaratoria a las oficinas técnicas, donde, insisto, hemos desarrollado hasta 2 jornadas para intentar pues formar a los técnicos en actividad clasificada. Esos son los que están, que esos son su gran duda sobre la seguridad jurídica que tienen que cumplir sus viviendas. Sobre los nuevos, pues tendrán que cumplir los requisitos que, insisto, lo que hay es hasta que los ayuntamientos no ordenen cuándo, cómo las quieren, no van a poder cursar su trámite de actividad. Hay gente que me dice, los ayuntamientos no hacen planeamiento. Pues mira, antes fuera de micro hablábamos de una ordenanza de cambio de uso, que es lo que estamos intentando que impulsen los ayuntamientos. Y ese ayuntamiento es Puerto del Rosario, que hace escasamente 2 meses acaba una ordenanza de cambios de uso sobre un polígono industrial, habilitando nuevos usos. Discotecas, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Discotecas, parques parques recreativos, gimnasios, creo recordar que era También. otro de los usos. Pues eso exactamente para el alquiler vacacional. ¿Cuánto tardó el Ayuntamiento de Puerto del Rosario? ¿1 mes, 2 meses? Eso es un trámite que creo que es necesario porque tenemos que ordenar las ciudades. Porque entendemos que la vivienda, como dice el Supremo y como acaba de ratificar el Constitucional, es un derecho que se necesita para vivir y excepcionalmente se podrán hacer una actividad turística. Y hay que ordenarla porque la convivencia también forma parte del derecho del resto de ciudadanos en las ciudades. Y por tanto lo que habrá que procurar es decidir en qué zonas pueden existir esas viviendas, en qué zonas puede haber menos viviendas, qué zonas están colmatadas y ya no pueden crecer más y qué zonas forman parte de ese futuro crecimiento. Y por ahí yo creo que la ley está bastante clara y ahora lo que queda es la duda de cómo podemos ayudar a los ayuntamientos. Y luego el gobierno lo que les ha dicho es que podemos darles una ordenanza de uso redactada que ellos simplemente adapten a su realidad municipal. Esto es lo que quería preguntarle, Jessica, porque aún los ayuntamientos, que yo creo que ya son conscientes de que esto va en serio y que vamos a tener que ordenar y que definir, no solamente en materia de alquiler vacacional, lo podíamos haber definido en materia de planeamiento también, ahora que tanto nos quejamos en materia eléctrica, ¿no? Y el mejor ejemplo que tenemos en Fuerteventura sigue siendo nuestra capital, cuyo crecimiento por el norte se ha visto frenado por esa alfombra de fotovoltaicas que nadie entiende cómo ha venido, pero que está ahí sin suponerle ningún tipo de exención económica a los vecinos. Es decir, una manera de usurpar suelo gratuitamente para una multinacional. Creo que en eso estamos todos de acuerdo por una falta de planeamiento. Es decir, por una arruguita, una ventana en la que se cuela ese artículo 6 bis que nos ha colado eso y nos ha colado aerogeneradores y otras empresas que están también en cola. De eso también podemos hablar. Esto también es ordenar. ¿Qué pasa cuando un ayuntamiento ya asume que sí, que esto va en serio y que hay que hacerlo y que va a ser una ley que antes o después se aprobará en el Parlamento, a lo mejor con alguna modificación, porque para eso hay un debate parlamentario, pero que el debate sobre que el alquiler vacacional va a tener un tope, ahora que la manifestación dice que Canarias tiene un límite, esto también tendrá un límite, es inminente. Los ayuntamientos están teniendo flexibilidad en el sentido de, bueno, tengo una oficina técnica que está completamente saturada, donde tengo la disciplina urbanística, tengo la actividad clasificada, tengo absolutamente todas estas cuestiones y no tengo personal. O directamente los ayuntamientos están omitiendo que esto se va a convertir en otra de esas grandes montañas que, por ejemplo, nos ha llevado, en el caso de la capital, a que se concedan 2 licencias al mes. O sea, Bueno, a nivel político, ¿no? ¿Cómo es el debate interno? Bueno, el debate interno es interesante porque evidentemente tú tienes que escuchar a la parte que en este caso es la administración más débil, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he pensado que los ayuntamientos tienen 2 departamentos que tienen que funcionar como relojes, urbanismo y hacienda, que son los departamentos que te permiten recaudar, no solamente con las licencias, sino con la disciplina urbanística, hacienda, que te permite recaudar eso que estás generando en urbanismo y con eso pagar servicios públicos básicos y esenciales, ¿no? El IBI y demás, te viene mucho de urbanismo. Bueno, el caso es que esta ley lo que ofrece son infinitas posibilidades a los ayuntamientos
desde que los colegios de arquitectos, ingenieros, administradores de fincas, el colegio de registradores, Traxat, Traxatec, Gesplan, el propio gobierno, es decir, pueden encomendar esa tarea que básicamente consiste en dos. Por un lado, la ordenanza que tienen que hacer, que por ponerles un ejemplo, en todo este debate, Granadilla impulsó una ordenanza que es una oda a la sencillez porque tiene un folio y medio. Y la ordenanza dice que ellos quieren en su municipio viviendas unifamiliares y que nada exceda por encima de la primera planta. Luego vendrá el trámite de la inspección urbanística, ¿no? La disciplina urbanística para que no haya una vivienda en el quinto. Esto ya es un debate superadísimo porque al modificarse la ley de propiedad horizontal, cuando ya las comunidades de propietarios son soberanas para decidir si quieren alquileres turísticos o no dentro de sus comunidades, pues realmente ya si está en primera o en quinta deja de ser importante. Yo creo que eso es una de las cuestiones que cuando algún grupo político nos ha preguntado qué mejoraríamos incluso después de todos estos cambios normativos que ha habido, porque los ha habido, después de pasar por el consultivo, ese es uno que es interesante de impulsar. Las comunidades de propietarios ya son hoy soberanas para decidir si quieren alquileres vacacionales en sus comunidades. Por tanto, fíjese, es una cosa menos que ya tienen que ordenar los propios ayuntamientos porque son los propios vecinos los que se van a hacer cargo de esa ordenación. Granadilla la impulsó en un mes y ya la aprobó por su ayuntamiento por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Vox, Partido Socialista, PP, coalición. Por tanto, creo que esto es donde tenemos que movernos, ¿no? Y aparte impulsar límites. Y no es algo que estemos haciendo porque ahora resulta que hay un 20A. Es que en la agenda legislativa, que cuando nosotros llegamos al gobierno y nos pidieron la primera semana, dijimos que esto era una prioridad. ¿Por qué? Porque el decreto 113/2015 deja muchas lagunas, porque no hay planeamiento municipales, porque había una sentencia del Supremo que decía que esto era competencia municipal y porque lo que necesitamos es planeamiento dentro de los municipios. Y esa ausencia del planeamiento ha condenado Fuerteventura, ha condenado las camas sociosanitarias, ha condenado la energía renovable dispersa por toda Fuerteventura, está condenando hoy la falta de vivienda en la isla de Fuerteventura, fundamentalmente en la zona sur, por no tener un planeamiento habilitado, y hoy también está condenando que se colmaten pueblos enteros llenos de vivienda vacacional cuando son viviendas que a priori a su ayuntamiento, aprobadas en Junta de Gobierno, son viviendas. Y por tanto yo creo que a esto hay que ponerle límites sin demonizar la actividad, entendiendo que es una actividad que ha venido para quedarse, que tiene una fuerte demanda y que los propietarios que hoy están ejerciendo tienen que tener al menos la posibilidad de quedarse ejerciendo su actividad. Es verdad que cuando hemos visto grandes edificios que han sido diseñados para esta actividad ex profeso, porque hay una laguna dentro de ese decreto, le damos la posibilidad de quedarse, sí, pero de también irse hacia lo que son hoteles y que por tanto en fiscalidad y en empleo lo hagan. Afortunadamente, mira, ya hay muchos ayuntamientos que están moviendo sus oficinas. Tías acaba de hacer una inspección porque sus viviendas, al ser de uso turístico, tienen que pagar IBI turístico, basura turística y todos los servicios como lo pagan las viviendas turísticas. Y por tanto, ha hecho una inspección, ha recaudado de esas viviendas 4 años hacia atrás con carácter retroactivo en el municipio de Tías para poner la actividad en vigor. Y el Cabildo de Lanzarote, una vez más, haciendo pedagogía de esa filosofía que les mueve, que es la sostenibilidad, lo que está haciendo es comprobar sus declaraciones responsables. Hay varias etapas dentro de los cabildos, porque cuando yo, por ejemplo, era consejera insular, el registro de la comunidad autónoma y el registro del cabildo no compatibilizaba el número y había una bolsa muy significativa de viviendas que no podían inscribirse o que figuraban con un doble registro. Por tanto, tuvimos que hacer una labor importantísima sobre 7.000 inscripciones durante 1 año y medio sin apenas personal para poner al corriente
todas esas declaraciones responsables. Desde luego, hay cabildos que ya están empezando a comprobar esas declaraciones responsables, ver si presentan toda la documentación, dirigirse a sus ayuntamientos y que estos ayuntamientos respondan sobre si están habilitados o no dentro del planeamiento. Yo creo que es el futuro y es el debate sereno por el que queremos transitar. ¿Hay más pisos turísticos hoy que cuando se inició la ley, Jessica? Indiscutiblemente, y tal vez eso sí ha sido un error del gobierno de pensar que aparejado a la ley de vivienda estatal que estaba restando viviendas y que evidentemente había un trasvase hacia el sector vacacional, pues pensar que la ley iba a ser mucho más rápida de lo que finalmente ha sido. Nosotros la declaramos de urgencia una vez acabado las consultas públicas a la ciudadanía porque no queríamos recortar ni un solo día de participación, no solamente de los propietarios afectados, sino también de personas que quisieran participar en el debate con el discurso exactamente contrario, porque aquí hay dos sectores o dos Canarias, ¿no? Los propietarios y las personas que creen que esta actividad tiene que tener un límite y una regulación mucho más estricta. Y por tanto no queríamos restar ni un solo día. Y una vez que ya acabó todo ese trámite de participación, de consultas públicas, de resolver esos expedientes, fue el propio gobierno el que lo declaró de urgencia y se ha pedido la tramitación de urgencia también al propio Parlamento para que la ley fuera más ágil. Y quizás ahí nosotros pensábamos que en un año, año y medio la ley iba a estar en vigor y ciertamente los trámites propios del gobierno y ahora también del Parlamento, insisto, con esas prórrogas de 15 en 15 perfectamente coordinadas entre los grupos, nos va a llevar pues aproximadamente 3 meses más de lo que habíamos previsto. Pero bueno, creo que es una ley que finalmente será necesario. Hay una parte de la oferta que es ilegal e ilegalizable, que ya veremos y cuantificaremos cuánto es, fundamentalmente en algunos sures y en suelos turísticos, y que saldrá del mercado irremediablemente. Esa oferta que es ilegalizable por donde se desarrolla no significa que se desarrolle en contra de la actividad turística, muy al contrario, muchos de esos propietarios están desarrollándolo en suelo turístico y lo que habrá que modificar otras leyes que sí les afectan, y estoy hablando de la 2013, para que no desaparezca ese suelo turístico y para que existan posibilidades dentro de una mejora en la unidad de explotación respetando la autonomía del propietario, pero también esos servicios mínimos que hay que prestar a un cliente para que puedan quedarse ejerciendo la actividad. Esto ha supuesto, como se ha comentado, una falta de consenso político dentro del gobierno de Canarias. O sea, ¿usted se siente arropada por todos y cada uno de los consejeros? Porque sí hemos visto que hay una línea en paralelo entre la ley de alquiler vacacional y también el decreto para la construcción de viviendas. Incluso hemos visto visitas a Madrid buscando inversores o empresas, porque no siempre contamos con promotores en las islas o esos promotores con la mano de obra necesaria. Lo vivimos muy cerca en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, ahí sí vemos que hay un paralelismo, ¿no? Entre hay que seguir construyendo y hay que sacar las grúas a la calle con moderación, con mesura, con un análisis, y hay que frenar el asunto del alquiler vacacional. Sin embargo, a través de diferentes medios de comunicación o a través de diferentes grupos políticos, da la sensación de que esto ha roto el consenso. Bueno, yo lo que creo es que hay dos partidos que están muy esperanzados en que el pacto coalición PP se rompa, porque es la única opción que tienen de volver al gobierno en vista de que la izquierda va en franco declive en Canarias y que la única arma que tiene el Partido Socialista para volver al gobierno es pactar con coalición, y eso pasa por dividir las sensibilidades entre coalición y el Partido Popular. Pero tengo que decirles que no lo han conseguido con el decreto de menores y tampoco lo han conseguido con la vivienda vacacional, porque el presidente y el vicepresidente han estado en todos y cada uno de los trámites. Antes de presentarlo a los grupos políticos, nuestro paso previo siempre ha sido presentarlo al presidente y a todo su equipo y a sus propios asesores, con el que él también pues se informa, se asesora con respecto a materias que tienen que ver con pues el equipo jurídico, con el viceconsejero de régimen jurídico y demás.
y además con el vicepresidente. Por tanto, yo creo que el gobierno siempre ha actuado todos a una en este sentido, también entendiendo que no es un debate fácil, porque es un debate jurídico, es un debate urbanístico, es un debate que aflora muchas sensibilidades entre propietarios y entre los que consideran que la actividad tiene que estar restringida con una moratoria, que de facto lo que hace el proyecto de ley es que hasta que no haya una ordenación no se puedan producir nuevas licencias, y yo creo que en todo momento, tanto por parte del presidente como por parte del vicepresidente, en el debate del Estado de Nacionalidad, siempre las formaciones nos hemos ido arropando. Es verdad que todos los grupos políticos tienen aportaciones que hacer al proyecto de ley, pero eso no significa que vayan contra el gobierno, sino simplemente que el Partido Popular tendrá en el Parlamento aportaciones que hacer al proyecto de ley, y son mis compañeros de partido, y no me siento traicionada porque la portavoz y el presidente del grupo se hayan reunido con plataformas y vayan a plantear mejoras al anteproyecto de ley. Pues tampoco lo siento así de coalición, ni mucho menos si el Partido Socialista, Nueva Canarias o Vox plantearan mejoras que fuesen a mejorar el texto que está en estos momentos al Parlamento. Por tanto, yo lo que creo es que hay una estrategia de división necesaria para volver al gobierno, que no han podido conseguir durante todo este tiempo, y tampoco lo van a conseguir con el alquiler vacacional. Bueno, hoy Jessica de León está aquí aunque es lunes y sabemos que siempre hay un consejo de gobierno donde este y otros asuntos se someten a ese consenso y a ese debate, pues como en cualquier empresa, de planificación de la semana y de todo lo que va a ocurrir. Pero hoy hemos aprovechado este ratito, y es que hoy es un día importante, y aquí sí hablo de partido, del Partido Popular, que se enfrenta pues a esta nueva etapa en la que Jessica de León, además de asumir la consejería, yo diría que la más importante del Gobierno de Canarias, que es Turismo y Empleo, en este caso sumado, va a asumir la presidencia, o al menos la candidatura, está trabajando en ella con la recogida de avales que hoy se presentan. Yo entiendo que va a contar con los avales necesarios, además, de hecho, sus compañeros lo han visibilizado en las redes. Hemos visto que hay una candidatura de unidad, es decir, pues prácticamente todas las personas, todo el mundo se ha unido, nadie se ha quedado atrás. Pero Jessica, yo entiendo que una consejería como la que usted gestiona a nivel de 8 islas, con tantas sensibilidades como este debate en el que estamos hablando, un tema como alquiler vacacional, que además puede tener una factura política a su propio grupo en el futuro, quién sabe, ¿por qué ha asumido esta candidatura? Además, ¿no?, de la mochila que ya lleva. Bueno, creo que los compañeros pedían que diera el paso al frente, y yo entiendo el partido cuando el partido va bien y cuando el partido va mal, cuando da oportunidades y cuando hay que asumir retos, en este caso como el de la presidencia, ¿no? Y quien me conoce sabe que cuando te ofrecen oportunidades como estar en el gobierno de Canarias por parte del partido, hay que responder con responsabilidad cuando el partido te pide que des un paso al frente. Y es lo único que he hecho, responder a la confianza que se me dio, a una petición de los compañeros a los que agradezco su confianza, y también a una petición por parte del partido de que diera el paso al frente, entendiendo que pues que los equipos son necesarios y que podemos aglutinar todas las sensibilidades del partido. Y en ese sentido, pues con absoluta responsabilidad y sabiendo cuáles son mis limitaciones, precisamente por las que estás comentando, que la prioridad tiene que seguir siendo la gestión. No olvidarnos que en el año 2027 presentaremos lista, tendremos que tener un proyecto de alternativa para la isla de Fuerteventura, donde yo siempre he dicho que volveré porque es mi casa, porque es mi sitio y donde está mi gente. Y esto es transitorio para mí, pero la prioridad a nivel personal, profesional, siempre será Fuerteventura. ¿Volverá a ser, por tanto, la candidata al Cabildo? Eso no lo sé. Yo no vinculo la prioridad del partido con mi prioridad, sino que la prioridad tiene que ser Fuerteventura como gobierno con alternativas sólidas, y yo creo que Fuerteventura ha perdido muchísimo y se está notando la falta del Partido Popular en ayuntamientos. Si empezamos de sur a norte, en el Ayuntamiento de Pájara hace falta bastante más dinamismo, que es el que tenía precisamente en la etapa anterior, y yo tenía ahí a una compañera que era Dunia Álvaro, donde desarrollaba un papel fundamental, y creo que hoy se visibiliza que falta
Dunia en la gestión del ayuntamiento, pero si hablamos de Tuineje, creo que es indiscutible que la gente de Tuineje echa de menos a la alcaldesa Esther Hernández y que el grupo de gobierno que llevaba Esther Hernández era capaz de sacar obras, tenía una oficina técnica que funcionaba, podía o era referencia en actividad de ocio en la isla de Fuerteventura cuando llegaba una Navidad o cuando llegaba una Semana Santa o cuando había que organizar un festival, ella se ponía al frente y no dejaba que otros lo organizaran. Por tanto, creo que Túnez ha perdido y la ciudadanía lo sabe. Creo que en el Ayuntamiento de La Oliva, tras el paso del Partido Popular en la alcaldía, con Pilar González también ha perdido y se nota ese dinamismo en obras, ese dinamismo en la inversión, se nota también en la oficina técnica, se nota en la impronta de la gastronomía y el turismo, donde antes estaba presente, muy presente La Oliva y hoy se ha ido apagando poco a poco. Y por supuesto creo que se nota en el Cabildo de Fuerteventura cuando las becas antes se pagaban mucho antes, las ayudas deportivas se convocaban con antelación y se resolvían antes, cuando había una artesanía que estaba muy visible, muy presente y con un consejero que rapaba todos y cada uno de los actos, como si fuese un sector muy pujante, porque Domingo no escatimaba en donde se celebraba un taller y allá donde se lo reclamaban lo intentaba poner con todo el equipo y además la dinamización de las zonas comerciales. Creo que sinceramente el gobierno del Cabildo tenía una estabilidad presupuestaria que hoy no la tiene, porque el plan de ajuste, por mucho que se quiera vender como un ejercicio de responsabilidad, es todo lo contrario, es un ejercicio de responsabilidad por haber gastado 34 millones en gasto corriente, más de lo que se tenía que haber gastado. Por tanto, yo no creo que la palabra responsabilidad deba acompañar a un plan de ajuste. Porque, hombre, si se hubiese gastado en servicios públicos básicos y esenciales, como por ejemplo asumir que la vivienda es competencia por fin del Cabildo de Fuerteventura después de la aprobación del decreto de ley de medidas urgentes por parte del Gobierno de Canarias, pues podría entender que de esos 34 millones al menos 10 se destinaran a vivienda, pero cuando has destinado cantidades que no llegan ni al millón de euros a rehabilitar viviendas que eran de justicia, porque son vecinos que sufrieron rehabilitaciones fake, como ahora se suelen decir, ¿no? Como el caso de las 90 viviendas que se lo merecen, pero no van a ser viviendas nuevas. Por tanto, creo que la política de vivienda es francamente mejorable. Y la palabra responsabilidad, desde luego, no es la que tiene que acompañar a un plan de ajuste que vas a estar hasta el año 26. No vas a salir ni antes ni después. Por tanto, creo que Fuerteventura ha perdido y precisamente lo que plantea el Congreso del Partido Popular es hacer una reflexión sobre lo que ha perdido Fuerteventura para poder plantear una alternativa sólida a los distintos gobiernos que hay hoy en la isla de Fuerteventura. Además de asumir lo que se ha perdido en buena parte del territorio, como está usted describiendo, ¿qué otros cambios va a proponer al partido? Bueno, yo quiero un partido que yo creo que todos los compañeros ahí coincidimos en el análisis, ¿no? Un partido que vaya desde abajo hacia arriba, donde el trabajo de la calle y de estar cerca del vecino, sin entrar en populismos y en demagogias, diciendo que no cuando no sea posible y acercando la gestión de los distintos ayuntamientos a la realidad municipal, pues sea la tónica habitual, donde empecemos a trabajar en equipos, donde seamos conscientes de que el adversario está fuera del partido y no dentro, y donde cerremos filas en torno a plantear una alternativa seria y responsable para la isla de Fuerteventura. Y esos son, yo creo que los grandes cambios. Veremos equipos en los municipios mucho más sólidos, fuertes, con discursos propios, entendiendo que la realidad de Pájara no es la misma que la de La Oliva y la de Antigua no es la misma que la de Puerto del Rosario, y veremos oposiciones, porque eso somos en la isla de Fuerteventura, oposición, y veremos una oposición sólida, responsable e ilusionante con un proyecto de isla, porque si hasta ahora el partido ha planteado una oposición constructiva, creo que a partir de hoy tenemos que ser una oposición constructiva, pero además sólida, de por qué estos gobiernos que tenemos hoy en la isla de Fuerteventura no funcionan, e indicar y señalar a los responsables de esa mala política, de esa mala gestión, y de señalar además que hay alternativas a ello.
Bueno, pues unos cambios que seguramente estamos oyendo mucho en una generación joven como la de Jessica de León y también en otros partidos, de personas jóvenes cualificadas que ya tienen una amplia experiencia en política, pero que apuestan por la unidad. Es una palabra que nos está gustando mucho, ¿no? Quizá porque las grandes élites políticas han impedido muchas veces esa unidad y entonces se ha perdido por el camino a miembros que bueno, no solamente han pegado carteles, han defendido el partido, han buscado votos y bueno, pues todo lo que conlleva estar dentro de un partido y trabajar con la camiseta puesta 24 horas al día de forma corporativa, ¿no? En ese afán se intentará recuperar a algunos de los bueno, pues algunas de las grandes recuperaciones, podríamos decir, de la pasada legislatura. Estoy hablando de Pilar González, claramente, ¿no? Del Partido Progresista Majorero, en este caso en la zona norte, y de esa alianza que hizo que hubiera un desembarco también de aquellos votantes de aquel primer PP en la isla de Fuerteventura y que volvieran otra vez. Pues estoy hablando de ellos, o estoy hablando de un Domingo Pérez de volver otra vez a estar en una plancha electoral. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? El otro día lo decía, yo no creo en un partido de opiniones uniformes. Creo que en el partido tiene que haber muchas sensibilidades distintas y cuando haya una estrategia, seguir la estrategia. Y a eso aspiramos, ¿no? Creo que este equipo lo que quiere es aglutinar todas esas sensibilidades y entender que cuando el partido tiene una estrategia y entender que los municipios no son todos iguales, ni tenemos por qué pensar todos de la misma manera, pero sí remar en la misma dirección cuando se establece que una estrategia desde abajo hasta arriba o desde arriba hasta abajo es necesaria para el partido. Cabe todo el mundo que opine distinto, cabe todo el mundo que quiera trabajar como ha trabajado siempre por el Partido Popular y cabe todo el mundo que intente pues trabajar, construir y sumar, sin imposiciones, sin enfrentamientos, sino entendiendo que la opinión no tiene por qué ser en sí un enfrentamiento, sino que hay un partido con órganos directivos, donde en los órganos directivos se debate cuál es la estrategia del partido y una vez que se cierre esa estrategia, ir todos en la misma sintonía. Eso creo que es lo que tenemos que aspirar. Es verdad que la gestora ha hecho un buen trabajo en ese sentido y yo desde aquí quiero reconocer la labor de Enrique Martínez y de Roberto Marván, que han sido las dos personas que junto con un equipo detrás, Jessica, Llurena, Rita, etcétera, han comandado esa gestora donde pues todo el mundo ha aglutinado, que era precisamente lo que los rivales políticos no esperaban del PP. Y desde luego en esta andadura que no lo esperen tampoco, porque no va a haber divisiones, no va a haber eso que esperan de que el partido se disuelva como un azucarillo, porque esa es la suerte que siempre han tenido nuestros adversarios políticos y en esta etapa eso no va a ocurrir. Bueno, pues esperamos que sea así. ¿Ya tiene conformado quién será su equipo? Bueno, es una reunión que espero mantener toda vez que presentemos los avales en las próximas semanas. Sí. Se presentan hoy. Bueno, pues ¿cuántos avales necesita? 90. 90. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Que va sobrada, ¿no? Bueno, pues hablaremos sobre ese equipo, la importancia del equipo, no solamente de las personas, la importancia del equipo que respalda a un candidato o a una candidata, en este caso a Jessica de León. Mucha suerte, Jessica, en todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy estaremos precisamente con la oposición de Tuineje. Dice Jessica de León que lo que se ha perdido es un asunto a tener muy en cuenta de cara a los 2 años que quedan por delante y a futuras decisiones políticas. Y es que hoy la oposición en peso, portavoces, mujeres, además, todas ellas van a analizar cómo está el Ayuntamiento de Tuineje en cuanto a gestión y aquello que hasta la fecha se ha perdido en materia de subvenciones, de centros deportivos, de actividades o de estadios que siguen cerrados. En unos minutos tras la publicidad.